En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro esconde un misterio. Y la señorita Marple siempre está escuchando. No olvides darle a me gusta, comentar y compartir desde donde estás viendo el vídeo. El pueblo de Faughlen no era conocido por sus escándalos. Ubicado entre suaves colinas y enmarañados cedros, su mayo era emoción, era la exposición anual de jardinería o, ocasionalmente, una entrega extraviada en la oficina de correos. Pero hoy los aldeanos tenían algo más importante de qué hablar. La reapertura del Museo del Encaje era una hiedra aireada envuelta edificio al final de la calle Malo, antigua rectoría, ahora sede de B, olillos, muestrarios y encajes antiguos de valor incalculable de todo el condado, cerrado por meses debido a renovaciones y una curiosa disputa de financiación. Su reapertura trajo al ala educada curiosidad de los aldeanos y de una de ellas, la señorita Jane Marple, que siempre había el encaje. Me pareció bastante revelador a su manera. Tantos agujeros y aún así todo se mantenía juntos. En la mañana del evento, una fresca brisa otoñal traía el aroma de tierra húmeda y humo de chimenea por todo el pueblo. Las puertas del museo abrieron a las 10:00 a las punto. Las 10, la sala de exposiciones era un anzumbabán con murmullos de cumplidos y el ligero tintineo de las tazas de porcelana. La señorita Marple, vestida de pelo macón, su abrigo gris y sosteniendo su bolso como un compañero silencioso, llegó precisamente a 10. Aceptó una taza de té suave de la esposa del vicario y murmuró una palabra amable. Obré los sándwiches de pepino y tomó su lugar cerca de la larga mesa de exhibición, de cuellos, de encaje, tejidos a mano. Ella no era la única que notó la tensión en la habitación, solo el único que no ignoró. De pie, cerca de la exhibición principal, estaba la señora Cordelia Fawcett, la directora del museo, un curador formidable, alto, con el tipo de postura rígida que uno asocia con los retratos victorianos. La señora Fawcett llevaba un severo vestido negro y un mechón de azabache.cu. Entas saludaba a los invitados con eficiencia recortada, sus ojos recorriendo rápidamente sus hombros. Incluso mientras les hablaba, cerca de la chimenea, el reverendo Giles Maynard bebió su té con visible incomodidad. Su esposa Dora revoloteó a su lado como una polilla que se había encariñado demasiado con las lámparas. ¡Qué triunfo para Cordelia! Ella susurró a nadie en particular, especialmente después del problema con la financiación. Ya sabes, Edward Blake, el secretario financiero del museo, permanecía rígido cerca de la mesa de refrigerios. En su ralo cabello estaba peinado con disciplina, y su mirada se detenía solo un instante. El segundo fue demasiado largo en el carf de vino, aunque solo se estaba preparando. T.S. Hervido en la mirada de la señorita Marple, se detuvo en un expositor en la esquina, un muestrario enmarcado, su hilo ligeramente descolorido, sus letras cuidadosamente cosidas. La virtud es un encaje que nunca se deshace. Lo encontró encantadoramente irónico. Sus pensamientos eran interrumpidos por un repentino y brusco intercambio detrás de ella. No, Agnes, esa pieza no es para ser tocada. La señora Fawcett espetó. Su voz era baja, pero se escuchaba como el chasquido del lino almidonado. La joven Agnes Bell, la asistente del museo, retiró la mano rápidamente de un abanico de encaje envuelto en vidrio. Yo estaba enderezando la etiqueta. Agnes murmuró, con la cara enrojecida. Estaba torcida. Los ojos de la señora Fawcett cerró los ojos. Estas piezas son delicadas. Tu función no incluye manipularlas. Ellos por favor,
Recuerden eso. Siguió un silencio incómodo. El reverendo tosió en su manga. Alguien sirvió té un poco demasiado en voz alta. La señorita Marple bebió el suyo con calma. Notó el temblor en la mano de Agnes Ann, el ligero tic en la comisura de la boca de la señora Fawcett, y la forma en que el señor Plexi ocupó de pulir una cucharilla ya limpia, algo que ella pensó que había deshilachado bajo la superficie. Más tarde, esa tarde, después de los invitados se habían marchado y las puertas del museo estaban cerradas una vez más. Señorita Marple, caminé a casa bajo un cielo que se tornaba del color de la lavanda descolorida. Las hojas bajo mis pies estaban crujientes. Pensó en el abanico de encaje, probablemente victoriano, pero había algo inusual en el patrón. ¿O había sido la posición? Desechó el pensamiento. Quizás era solo que la señora Fawcett había estado inusualmente irascible. O tal vez un sonido interrumpió sus pensamientos. Un sonido agudo, grito lejano, venía del museo. La señorita Marple hizo una pausa. Una ráfaga de viento agitó el dobladillo de su falda. Luego, silencio. Esperó, escuchó, a nada más. El pueblo se enteraría a la mañana siguiente de que la señora Cordelia Fawcett fue encontrada muerta, desplomada en la silla de su oficina. La causa, un repentino ataque cardíaco en evento, diría el médico. Muy desafortunado, pero no infrecuente en las mujeres de su edad. La señorita Marple, sin embargo, no estaba convencida. Había visto el encaje, había oído el grito y se había dado cuenta de que la vitrina con el ventilador había sido retirado discretamente de la exposición principal por la mañana. Antes de continuar, el detective, ¿en qué parte del mundo estás resolviendo misterios con nosotros? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si quieres más historias retorcidas, suscríbete a Mañana en el Expediente. Es aún más oscuro. Montente alerta. Capítulo 2. A las 9 de la mañana siguiente, se había confirmado la muerte de la señora Cordelia Fawcett. Viajaba más rápido que el carro de la leche. El aviso se colocó en la tienda de comestibles a las 8 a las 9:15. La señora Petherbridge estaba llamando a la puerta de la señorita Marple, sin aliento y húmedo de urgencia, a pesar del clima templado. ¿Has oído?, preguntó sin preámbulos, las mejillas sonrojadas como ciruelas guisadas. Acercó de Cordelia Marple, que acababa de sentarse a untar mantequilla en su tostada. Asintió suavemente en sí. Algo tan repentino, bastante angustioso. Señora, repitió Petherbridge, dejándose caer pesadamente en la silla frente a ella. Mi prima Nined estaba en el museo cuando sucedió, ya sabes. Dice que el cuerpo todavía estaba caliente cuando Agnes Bell la encontró, rígida, en la oficina, como una marioneta rota. Dicen que tenía la boca abierta como si hubiera estado sobresaltada. No solo se fue en silencio. La señorita Marple ofreció té. La señora Petherbridge indicó a Invested que hiciera una pausa. La doctora Fulbright dice que su corazón cedió a Anne, pero no me gusta. Cordelia pudo haber sido una mujer difícil, pero era siempre aguda. ¿Y has oído hablar del abanico de encaje, verdad? La señorita Marple bajó su taza suavemente. ¿Qué pasa con ella? Se fue. Desapareció. Han quitado todo el caso. Agnes le dijo a Enid que Edward Blake ordenó que lo empaquetaran antes de que la policía llegó. Bajó la voz, como si hasta el papel pintado pudiera chismorrear. Y el ventilador, era suyo, ya sabes, una donación privada de Cordelia. Lo tenía desde antes. Ella vino aquí. Algunos dicen que no fue del todo legítimo como lo adquirió. Señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, extendió una fina capa de mermelada .s o Biari, su tostada. Me pregunto qué motivó tal urgencia exactamente
y Agnes parecía no haber pegado ojo. La chica le temblaban las manos cuando entregó las llaves del museo. Algo no va bien. Siento. Lo tengo en los huesos. La señorita Marple sonrió levemente. Los huesos suelen ser más fiables de lo que la gente piensa. Al mediodía, el aire del pueblo se había vuelto quebradizo con sospecha. Pequeños grupos de conversación salpicaban la calle principal como manzanas caídas. Ambrust susurró y caminó silenciosamente alrededor. En la papelería de Creswell y regalos, murmuraron dos clientes detrás de un estante, con tarjetas de agradecimiento, con temática de jardín ante. Digo que no fue natural, dijo la señora Goodwin. Una mujer grande, con demasiados en muchos anillos. ¿Viste la sombra de su cara? No fue un infarto en veneno. No seas morbosa, respondió su compañera, sin mucho convencimiento. En la oficina de correos, el reverendo Maynard permaneció rígido, junto al mostrador de paquetes, con el ceño fruncido, mientras el empleado jugueteó con los sellos. Simplemente go, murmuró sin dirigirse a nadie en particular, que la señora Fawcett no era de las que se esfuerzan demasiado. Algo debió haberlo provocado. Quizás el estrés. Tenía enemigos, ¿sabes? En el ... Vicario. Dora Maynard ya había compuesto una lista de posibles motivos, y lo escondí detrás de las etiquetas de mermelada de la despensa. Por si acaso la policía es ineficiente, se lo contó a su marido. La señorita Marple, mientras tanto, pagó una visita tranquila al Museo del Encaje esa tarde. La puerta principal permaneció cerrada, pero Hens Bell estaba allí ordenando papeles en el estrecho salón de recepción. Sus ojos sonaban con insomnio y su voz tenía la tortícolis de alguien que espera una puerta a encerrarse de golpe tras ellos. No esperaba a nadie hoy, dijo, mientras abría la puerta, sin saber si estar molesta o agradecida. No me quedaré mucho tiempo, dijo la señorita Marple, en voz baja. Lo único que quería ofrecerle era minan condolencias en debiste haber querido mucho a la señora Fawcett. Agnes dudó. Era particular, pero la respetaba. La señorita Marple asintió, haciendo una pausa. Una gran responsabilidad ha recaído sobre ti ahora. La mirada de Agnes bajó hacia el libro de contabilidad. Está en el escritorio. El señor Blake se encarga de la mayor parte. Dijo que debería centrarme en... repitió la señorita Marple. Quizá la colección de abanicos en Agnes parpadeó solo una vez. Esos eran sus favoritos, ella dijo. Cada uno contaba una historia, y ahora las historias están llenas. Agnes ofreció una débil sonrisa. El señor Blake dijo que era mejor no abrumar a los inspectores. La señorita Marple dejó que su mirada, el resto, recae sobre la joven. ¿Recibió visitas recientemente? Alguien que no perteneciera al museo. Agnes dudó demasiado. No, que yo sepa, no. Señorita Marple no dijo nada más. En cambio, metió la mano en su bolso y saqué una lata envuelta de galletas de pasas y la puse en la encimera. Algo dulce, pareces. No has desayunado como es debido. Cuando salió, la puerta se cerró tras ella con un suspiro, como si incluso él, el edificio, estaba cansado de los murmullos. Esa noche, el alguacil local, el sargento Webb, vino a visitar a la señorita Marple con un cuaderno demasiado nuevo para ... C. o Enosuelo. No era de Fellow Glen, ya que lo habían asignado desde un pueblo cercano solo un mes antes. Tenía el brillo fresco de la formación procesal y una desafortunada desconfianza hacia las ancianas. Señorita Marple, dijo, aclarándose la garganta en seguimiento con testigos clave. La señora Turbridge mencionó que usted estuvo presente en el evento del museo. Estuve presente, dijo cruzando las manos cuidadosamente sobre su regazo. Vist algo unusual. Muchas cosas, sargento.
respondió, pero nada que yo describiría como oficialmente sospechoso. Parpadeó. Es decir, dijo ella suavemente, eso al guiones. Personas suelen ser más reveladoras cuando creen que no están diciendo nada en absoluto. Frunció el ceño, sin estar seguro de si ella se burlaba de él. Bueno, el médico dice que fue un infarto. Limpio, como quieras. Señor QC, respondió ella, tomando un sorbo de té. El sargento Webb pasó la página en esa chica. Agnes parece nerviosa. ¿Crees que esconde algo? La señorita Marple reflexionó. Creo que tiene miedo. No siempre es lo mismo. Seo San Se rascó un lado de la mandíbula. Seguiremos investigándolo. Espero todo se calmará en unos días. Espero que no demasiado rápido, dijo. Murmuró. No preguntó qué quería decir. Quizás era igual de bueno. Al anochecer, la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pueblo. Se bañas en la oscuridad de su sala de estar. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego, zurciendo un puño de lana. En la mesa, junto a ella, había un periódico doblado, una teína marcada manzanilla y una cerilla, ligeramente quemada, pero despegada. En ella lo miró. Luego sonrió muy suavemente. Capítulo 3. Al tercer día. Ella, historia oficial, se había instalado como un lienzo mal planchado. Insuficiencia cardíaca. Los aldeanos repitió, sin creerlo del todo, pero sin querer contradecir al médico. Los más escépticos añadieron, bueno, estaba estresada, como si el estrés hubiera C o invertirse en un sustituto adecuado para el asesinato. La señorita Marple, por supuesto, no era satisfecho con explicaciones claras que ignoraban verdades desordenadas. Esa mañana hizo una silenciosa visita al señor Edward Blake, secretario financiero del museo. Su cabaña estaba justo después de la plaza del pueblo, ordenada, simétrica y completamente desprovista de calidez. El señor Blake tenía un jardín en el que nadie entraba y una esposa a la que nadie había visto en casi un año, aunque el rumor insistía en que se estaba recuperando en el baño. Saludó la señorita Marple en la puerta en mangas de camisa, con un lápiz detrás de una oreja. Su sonrisa era profesional y un poco exagerada. Señorita Marple, esta es... Espero no estar interrumpiendo, dijo Anne, aunque su tono dejaba claro que lo sabía. Para nada, Anne, solo repasando el L y bro de donaciones. Hizo un gesto hacia la sala de estar, pero no ofreció té y... La habitación era sencilla y exigente, con los libros ordenados por color de lomo y un reloj haciendo tic-tac en un segundo por delante de su eco. Entiendo que has asumido bastante responsabilidad en el museo, comenzó, instalándose en el borde de la sillón. ¿Temporalmente? Sí, respondió Blake, alisándose el puño de la camisa. Agnes se encarga de la administración, pero la junta acordó que yo debería coordinar la transición de repente. Claro, sí, dijo la señorita Marple, en voz baja. Las cosas repentinas a menudo... S o N en... Él no respondió. Ella dejó que un breve silencio se extendiera antes de continuar. Siempre he encontrado el encaje fascinante, tan preciso, tan delicado, y sin embargo, el piso más pequeño puede desentrañarlo todo. Blake ofreció una sonrisa rígida, una metáfora muy acertada. Me di cuenta de que el abanico de encaje ya no está en exhibición. Era tan bonito en pieza. Cordelia habló de ello con gran orgullo. Su sonrisa se atenuó. El abanico ha sido asegurado. Procedimiento estándar valioso. Los artículos se retiran durante la inspección policial en reseñas. Pero lo donó, ¿no? Heis unos eik. Una pause. En privado, si no hubo ningún trámite formal, pero el museo lo consideró parte de su legado
Aún así, lo guardaste inmediatamente. La mandíbula de Blake se movió débilmente. No teníamos motivos para creer que fuera relevante. Por supuesto, dijo con suavidad, aunque a veces las cosas más irrelevantes resultan ser las más iluminándose. Puso Dipai. No les quitaré más tiempo. Pero me pregunto, ¿lo hicieron? La señora Fawcett mencionó alguna vez sentirse insegura o amenazada. Blake pareció sorprendido brevemente. No. Ella era bastante firme con los límites. No le preocupaban los chismes ni las nimiedades .am y nazas. Ella estaba bien. Ella era Cordelia. La señorita Marple asintió como si eso respondió a todo. Gracias, señor Blaken. Salió de la cabaña con más preguntas de lo que había llegado. El ventilador había sido retirado demasiado rápido. La donación indocumentado y Edward Blake había sido demasiado ensayado, demasiado ordenado. La señorita Marple pensamiento. Y la naturaleza humana, como bien sabía, era todo menos ordenada. Ella y Sose dirigió a la vicaría, donde Dora Maynard la recibió con el entusiasmo de quien espera ser útil. Jane, entra. He estado revisando los viejos archivos de la iglesia, tratando de encontrar ese registro del comité fundador del museo. Fascinante. Así empiezan las cosas, ¿no? Tanta esperanza. Y luego, bueno, la gente se punto involucrado, de hecho. La señorita Marple, dijo Anne, es la gente la que siempre estropea instituciones. Andora rió. Luego bajó la voz. Entre T. Y. yo nunca confié del todo en Cordelia. Siempre pensé que tenía todo el pueblo bajo su control. Desprecio. Incluso sus cumplidos parecían afilados. Charaditas. La señorita Marple aceptó su té sin azúcar y tomó un sorbo. Medido. ¿Tenía relaciones cercanas, amigos? Difícilmente toleró a algunos. Despidió a la mayoría. Ella y Agnes fueron uña y carne por un tiempo. Entonces algo cambió. Una discusión sobre una exhibición. Creo que Cordelia dijo que Agnes era sacar ideas. Dijo que los museos no eran para sentimentalismos, dijo la señorita Marple en voz baja. Y sin embargo, el sentimiento es lo que atrae a la gente. Dora se inclinó. Ya sabes, ella noche antes de morir. Cordelia fue vista caminando sola cerca de los huertos. Edward dijo que se dirigía a la imprenta, pero el impresor dice que nunca vino. ¿Te dijo algo en el evento? Dora frunció el ceño. Solo un poco algo extraño sobre el encaje. Miró una de las muestras más antiguas y dijo, Antú, siempre se puede distinguir entre lo que está hecho a mano y lo que está hecho con ingenio. Fingió, luego se alejó. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en el mango de su taza. ¡Qué curioso! Esa noche, la señorita Marple tomó un pequeño paseo hasta el recinto del museo, ahora acordonado con una fina túnica del color de hueso viejo. Amenazaba lluvia desde el cielo, pero aún no había caído. Anne se quedó parada frente al edificio por un tiempo. Sus ojos no se desviaron hacia el edificio principal. 5 ventanas, pero hacia la parte trasera, donde había un marco de guillotina en el segundo piso, ligeramente más alto en tarro. El museo no tenía personal nocturno. La señora Fawcett había insistido en que era innecesario, y sin embargo, alguien había llegado tarde. De eso estaba asegurada. Se giró hacia el camino cuando una voz gritó detrás de ella, señorita Marple. Agnes Bell, envuelta en un chal demasiado fino para el clima, se acercó vacilante. Sus ojos se dirigieron una vez hacia atrás, como si revisara la calle. Yo no debería estar aquí, susurró Agnes, pero necesito hablar con alguien. Alguien. ¿Quién escuchará? La señorita Marple le ofreció el brazo. Entonces, caminaremos juntos
Agnes no habló durante unos instantes. Pasaron una hilera de setos antes de que finalmente exhalara. Creo que Cordelia tenía miedo. No lo dijo en voz alta. En realidad, no, pero cambió las cerraduras la semana pasada y empezó a guardar el ventilador en su oficina durante la noche. Dijo, ¿por qué? Agnes se estremece, cabeza. Solo que las cosas se estaban complicando. Dijo que había cometido un error hace años y finalmente volvía a casa. Sus palabras, no mío. Y mencionó quién podría venir. No, dijo Agnes en voz baja, pero en el día antes de morir me dijo que no confiara en el señor Dwayne Blake. Andetuvieron caminando a la señorita Marple. Se giró ligeramente, observando el rostro de Agnes. Entonces, ¿por qué no? ¿Le dijiste a la policía? Agnes miró hacia otro lado, porque yo creo que fui el último en verla con vida. Capítulo 4. A la mañana siguiente, Agnes Bell fue interrogada. No fue un arresto formal, todavía no, pero en un pueblo como Fowl Glen no era necesario. SRN. En el momento en que el sargento Webb la acompañó desde la oficina del museo hasta la parroquia. Sala para una conversación privada. El público ya había tomado una decisión. Pobre chica, murmuró la señora Goodwin. Ya se dirige a la panadería, pero siempre ha sido un poco... Es extraña, ¿verdad? Muy tranquila y siempre rondando cerca de Cordelia. Era la última verla con vida. Dora Maynard les dijo a las damas en el círculo de costura, como si fuera el conocimiento había sido solo suyo y no heredó nada. Ese es el motivo, ya basta. Ni siquiera lloró ante el aviso del funeral, añadió una voz desde el atrás. Sin pena. Eso siempre dice mucho. Al mediodía, Agnes se había convertido en un villano conveniente, cosido a partir de fragmentos de insinuaciones y tramas tensas. Miradas tenía ambición, decían, tenía oportunidad y tenía algo que ocultar. La señorita Marple, sin embargo, no era una para coser rápidamente. Se quedó en silencio cerca del fondo del salón parroquial, mientras el sargento Webb daba vueltas páginas de su cuaderno con más fuerza de la necesaria. Agnes estaba sentada a la mesa, frente a él, con los hombros encorvados como papel dejado bajo la lluvia. Sus manos agarraba un pañuelo, pero nunca lo usaba. Solo quiero ser claro, dijo el sargento, dando golpecitos con el lápiz. Usted fue la última persona que se sabe que vio a la señora. Grifo vivo, aparte del señor Blake, quien afirma que se fue poco después de cerrar. Yo estaba terminando los registros de la pantalla, dijo Agnes. Su voz era firme, pero distante. Dijo que me fuera a casa, que tenía que revisar la caja fuerte. Justo después son 6. Y nadie más entró después. No sé, salí por el lateral en puerta en Webb, garabateó algo sin levantar la vista. ¿Y a qué hora llegaste a casa? Sobre las 6:30. ¿Alguien te vio? Agnes dudó en y vir solo. Emitió un gruñido evasivo. Desde ella, señorita Marple cambió ligeramente su peso. El crujido de una tabla del suelo única, indicación de su presencia en Webb, se recostó. Señorita Bell, hay algo que debería saber. El informe del forense llegó esta mañana. Encontraron rastros de digitalis de Dalera. No lo suficiente para actuar con rapidez, pero en tiempo. Una dosis constante sería suficiente para simular una insuficiencia cardíaca. Tranquilo. Imposible de rastrear, a menos que uno supiera mirar. Agnes lo miró fijamente, parpadeando lentamente. Ni siquiera sé qué es eso. Crece silvestre, cerca de las parcelas. Pasaste junto a ellos la noche que murió. La señorita Marple frunció el ceño ligeramente. Fue un cambio sutil en la forma en que la frase pasó de ¿ella lo hizo? ¿Ah? ¿Tú lo hiciste? Webb continuó. Encontramos restos
en el té de la oficina de Cordelia. Suelto y sin marcar en hojas, Agnes no habló. Luego en voz baja, no dejó que nadie tocara su té. Eso no fue lo que dijo el señor Blake al señorita Marple. Dio un paso al frente, y el señor Blake le ofreció alguna muestra de escritura. Sargento, Webb parpadeó. ¿Qué? Para Competer. Quiero decir, en los registros del museo o en los formularios de envío. Pregunto solo porque la señora Fawcett le mencionó a Agnes que alguien había manipulado los registros de donaciones antes. Webb frunció el ceño. Eso no me lo creo. Entonces quizás, dijo la señorita Marple con suavidad. Me estás preguntando, preguntas en la dirección equivocada. Afuera, Agnes estaba sentada en los escalones de piedra, pálida bajo la luz de la tarde. La señorita Marple se unió a ella, doblándose sobre el borde del banco con tranquila facilidad. No deberías haber interrumpido a Agnes, dijo Ana. Ahora se verá peor. Lo dudo. Podrías verte peor a los ojos de un pueblo que ha decidido que eres culpable. Agnes ofreció una sonrisa humilde. La gente son tan rápidos, ¿verdad? Les gustaba más cuando estaba callado y útil. La señorita Marple echó un vistazo al camino que se alejaba del salón. Gente prefieren historias que puedan llevar en sus bolsillos. Tú, sospecho, siempre había sido demasiado grande para eso. Agnes miró a su incierto. La señorita Marple continuó. Dijo que Cordelia cambió el cerraduras recientemente, pero Edward Blake afirmó que el ventilador todavía estaba en exhibición. La mañana ella murió, pero no fue visible durante la recepción. Me pregunto, ¿quizás lo quitó la noche anterior? Sí, lo hizo, dijo Agnes en voz baja. Dijo que no confía en los números. Esa fue su frase. La señorita Marple le dio vueltas, y aún así, nunca explicó lo que quería decir. No, solo que si algo le sucediera, sigue al abanico. Se hizo el silencio. ¿Crees que me están tendiendo una trampa?, dijo Agnes. Por fin. Creo que alguien espera que el pueblo no mire demasiado de cerca si estás . Ese adaptó perfectamente al papel del villano. Más tarde esa noche, el sargento Webb llamó a la puerta de la señorita Marple. Esta vez, faltaba su libreta. Parecía cansado, arrugado en las esquinas y ligeramente húmedo por la lluvia. No supongo que tienes té, dijo en. Yo sí, dijo ella. Y lo prepararon apropiadamente. Se sentaron en el pequeño salón mientras el fuego zumbaba débilmente. Webb exhaló. No me gusta. Hay algo raro en Blake, demasiado ensayado. Y ese libro de contabilidad que en vistazo. Las entradas fueron tachadas. Han reescrito a un par de cheques con fecha incorrecta. Necesitarás los originales. Necesitaré una orden judicial, murmuró la señorita Marple. Le pasó una lata de galletas. Entonces, debe ser paciente. A veces, el error correcto lleva tiempo. Webb levantó la vista. ¿Crees que Agnes es inocente? Creo que tiene miedo y es inteligente, pero no calculadora. No, en el así fue este crimen. Webb tamborileó con los dedos en el apoyabrazos. Tengo a la mitad del pueblo diciendo que estaba celosa de Cordelia, que quería el control del museo, y aún así, ni siquiera luchó por mantener su puesto en la señorita Marple. Dijo que dejó Blake, tomó el control en el momento en que Cordelia murió. Eso no suena a ambición a mí. No, estuvo de acuerdo. No lo hace. Señorita Marple sonrió levemente. Entonces quizás la historia no esté del todo terminada. Solo llegó a la primera distracción, sargento. La parte inteligente viene después del capítulo 5. La mañana siguiente trajo grisielos y el tipo de llovizna constante que convertía los senderos del jardín en barro. Y hacía el cartero, maldijo en voz baja. La señorita Marple, sin embargo, encontró lluvia bastante agradable para pensar. Estaba sentada junto a la ventana del salón, tejiendo agujas, descansando en su regazo.
su mirada desenfocada, no en el jardín más allá, sino en un recuerdo de hace 2 días, el abanico de encaje, visible brevemente durante la recepción, y luego inexplicablemente ausente. Una nimiedad, pensaron todos, pero la señorita Marple sabía desde hacía tiempo que en las nimiedades se escondía a menudo la verdad. Searran se levantó y se dirigió a su escritorio. De una pequeña pila de los folletos del museo reunidos a lo largo de los años, extrajo uno de la exposición de la temporada anterior, un catálogo que enumeraba piezas notables en préstamo y donación, fechadas en marzo. Hojeó las páginas frágiles, haciendo una pausa en una entrada titulada Abanico número 12, Anenque Chantelly, negro de la época victoriana, una nota manuscrita de Cordelia Fawcett, donante anónimo, origen en disputa, probablemente continental. Curioso, la señora Fawcett siempre había afirmado que el ventilador había sido suyo. M8 antes de que el museo lo adquiriera. ¿Por qué entonces mencionar al donante como anónimo y se discute su origen? La frase parecía cuidadosamente elegida. Cordelia, a pesar de todos sus defectos, tenía la precisión de una bibliotecaria. Nunca habría permitido tal ambigüedad, a menos que tuviera una razón para proteger la verdad. Más tarde ese día, la señorita Marple pasó por la tienda de comestibles con el pretexto de necesitar galletas de jengibre. La Ezra Calthorpe, quien dirigía el mostrador, con una atención casi religiosa a los detalles, estaba encantado de charlar. ¡Qué asunto tan terrible! Ese desastre del museo, dijo, mientras pesaba 1/4 de libra en papel marrón. Aunque nunca confié en ese abanico de encaje. Ya sabes, malo en energía, preguntó la señorita Marple con ligereza. Bueno, cuando lo exhibieron en el primavera, lo pusieron justo en el armario delantero. Entonces, un día, desapareció. Simplemente desapareció. Volvió de nuevo. Semanas después, sin explicación, los ojos de la señorita Marple levantó. Desapareció la señora Calthorpe. Se inclinó. Agnes me dijo que era para limpiando, pero la oí en la tienda decir que lo habían archivado mal. Imagínate, perder un Ingan, algo así, invaluable. Dijeron. La señorita Marple metió el envoltorio de papel .g galletas en su bolso. Supongo que esas cosas se pasan por alto fácilmente, quizás, pero ese abanico tiene historia. Recuerda mis palabras. Algunos dicen que era de una bailarina, otros dicen que provenía de una finca francesa confiscada durante la guerra. Por eso nadie figura como donante. No estaba previsto que figurara en la lista de donantes de Nadia Ne a las 3 en punto. La señorita Marple llegó al Museo del Encaje, ahora reabierto, al personal y a los miembros de la Junta en horarios limitados. Edward Blake se encontraba en la entrada hablando con uno de los administradores. Su sonrisa se desvaneció al verla. Pensé que esto era una restricción día de acceso, dijo. No estoy aquí para tocar nada, respondió la señorita Marple. Solo quería hacerte una pequeña pregunta, dijo, señalando hacia el pasillo trasero. ¿Podríamos hablar donde hay menos oídos?, respondió él, llevándola a la parte trasera. Trastero, poco iluminado y lleno de estantes llenos de polvo y cajas artefactos. Tenía curiosidad, dijo, volviéndose hacia él, sobre el ventilador. Parece haber cierta confusión sobre cuándo exactamente fue adquirido por el museo. El tono de Blake se endureció. Mientras yo, como ya se mencionó, era un regalo personal. Cordelia no lo quería formalmente. Registrado en ese momento, probablemente debido a su valor. Sin embargo, el catálogo de primavera menciona el donante anónimo y origen controvertido. Blake dudó. Eso fue obra suya. Le preocupaba que pudiera haber alguna procedencia, problemas, robados quizás. Esa es una acusación grave. A la señorita Marple
Ni siquiera parpadeó. El asesinato también lo es. El silencio se prolongó entre ellos. El rostro de Blake mostró una leve contracción. Estaba mirando al ventilador Anistoria, ¿no? Continue. Encontró algo que no esperaba. And yo no lo sabría. La señorita Marple dejó que su mirada se posara en una pila de correo del museo. Cartas aún selladas en sobres marrones. Mencionó alguna vez el nombre de la fe. La cara se congeló solo por un segundo, pero fue suficiente. Ella no, dijo, cual de por supuesto significaba que lo había hecho. Esa noche, la señorita Marple invitó al sargento Webb. Se reunió con ella en la vicaría, donde el reverendo Maynard estaba disfrutando de su segundo brandy. Y Dora había insistido en limpiar el polvo todo el día como una forma de pensar. Mejor en ella pensó que el ventilador había... Cito, le dijo la señorita Marple a Webb en voz baja mientras estaban sentados en el invernadero de Maynard, y ella había empezado a rastrear su pasado. El nombre Leer seguía apareciendo en apellido francés. Cordelia le había escrito a alguien en Dover que se especializa en artículos de patrimonio recuperado. Podrían estar relacionados con el botín de guerra, murmuró la Webb, o ventas privadas. Durante la ocupación, mantuvo ese abanico cerca. Ese últimos días, durmió con él en su oficina. Según Agnes, eso no es mero sentimiento. Eso es. Webb asintió lentamente. ¿Crees que alguien descubrió que estaba acabando? Creo que alguien necesitaba el ventilador para desaparecer, respondió la señorita Marple, y Cordelia se negó a dejarlo ir. El siguiente por la mañana, un interno del museo descubrió un trozo de tela de encaje quemado detrás de la caldera del museo, carbonizada, ennegrecida, pero inconfundiblemente patentado. La señorita Marple, de pie junto al sargento Webb, mientras examinaba la pieza, dijo solamente: hasta hojas de encaje, cenizas, si uno sabe dónde ponerlas, admira. Capítulo 6. El descubrimiento del encaje quemado detrás de la caldera del museo conmovió al pueblo más que la muerte misma. Alguien intentó destruir evidencia, declaró Dora Maynard durante el té, lo que prueba que hay un crimen. O alguien simplemente fue frío y descuidado, respondió el vicario, tomando otra foto. Veo John, pero nadie lo creyó. En realidad, no, y ciertamente no la señorita Marple. A primera vista, parecía un torpe intento de ocultación, pero la señorita Marple entendía algo que muchos no entendían. La gente no quemara encaje a menos que significara algo, no solo estéticamente, sino personalmente. El incendio no se trataba de destrucción, se trataba de heracia. Al día siguiente, la señora Terbridge llamó a la señorita Marple con el pretexto de discutir himnos, aunque rápidamente se hizo evidente que sus preocupaciones tenían menos que ver con música y más con Edward Blake y Jane. No pretendo entrometerme. Bueno, eso no es cierto, lo sé, pero ¿te has dado cuenta de cómo el señor Blake se ha apoderado de todo desde que falleció Cordelia? Él parece bastante entusiasta, ofreció la señorita Marple. ¿Entusiasmado? La señora Petherbridge levantó las manos. Ha pasado por cada punto. John reorganizó el sistema de inventario y canceló la conferencia del próximo mes sobre el encaje belga. Dijo que era irrelevante para la misión del museo. Why sabes? Kua, MS. Lo vieron en la oficina del abogado. Ayer nadie sabe por qué la señorita Marple hizo un gesto cortés de interés, pero hace hurrucado junto a algo más afilado. Más tarde, esa tarde ya me encontré con el reverendo Maynard en el cementerio, podando las rosas con tranquilidad. AG. Reción. Siempre pensé que Cordelia tenía un extraño poder sobre el pueblo, dijo mientras
recortaba. No era afecto exactamente, pero ella sabía cosas. Cosas la gente no quería que se recordara. Por ejemplo, preguntó la señorita Marple. Suavemente dudó. Digamos que los registros del museo no eran los únicos cosas que guardaba. Tenía correspondencia, fotografías, un libro de contabilidad tipo. Nunca me lo mencionó. No lo habría hecho. Pero una vez, durante una obra de caridad reunión, lo vi fugazmente en su cajón. Nombres, fechas, peculiaridades, anotaciones. Me sorprendió mirándola y dijo algunas verdades precisan ser preservadas, incluso si las personas apegadas a ellos no lo hacen. Qué típico Cordelia, dijo la señorita Marple. Remuró. Agnes Bell regresó a la museo, brevemente bajo el permiso de Webb, para recuperar algunos datos personales, artículos. La señorita Marple la conoció allí y recorrieron juntas la sala de exhibición en un silencio fantasmal, sin visitantes. Agnes se detuvo junto al ahora pedestal vacío, donde una vez había descansado el abanico de encaje. Ahí iba a enviarlo para su autenticación. Dijo suavemente a un contacto en Francia. Yo mismo preparé el paquete, pero nunca lo envió. ¿Por qué no? Agnes se encogió de hombros. Dijo que primero quería confirmar algo sobre el donante. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Sabe quién era? Una pausa. Agnes dudó. Entonces no. Solo que era alguien local. Alguien a quien ella se refiere. O .com. O un ladrón accidental. La señorita Marple le dio vueltas al asunto en silencio. Alguien que había terminado con un objeto robado. Quizás sin saberlo. Pero no lo devolvió una vez que supieron la verdad, que sugería no solo culpa, sino miedo. A la mañana siguiente, el sargento Webb volvió a llamar a la puerta. Anne estaba chantajeando a alguien, dijo, dejándose caer en el banco del jardín de la señorita Marple. Expresión sombría. Ese libro de contabilidad que mencionó el reverendo Maynard. Lo encontramos oculto bajo una tabla suelta del suelo de su oficina. Cerrado con llave, pero no muy bien. Y unambras en clave en su mayoría, pero creo que he descifrado uno. Nightingale se corresponde con algunos pagos realizados el año pasado, con cargo al fondo discrecional del museo. La señorita Marflepar padeó chantaje pagado con dinero del museo. ¡Qué ambicioso! Cordelia Fawcett no se quedó corta en la confianza. No, asintió la señorita Marple, pero quizá finalmente había ido demasiado lejos. Al anochecer, los chismes del pueblo habían dado un giro brusco. Ahora no era Agnes en el centro, pero el reverendo Maynard. Por supuesto, él estuvo involucrado. Susurró la señora Goodwin a los cobradores. Tenía algo contra él, probablemente, o un hijo ilegítimo, o un juego. Las cuentas de la iglesia nunca son del todo correctas, ¿verdad? En el bar, dos hombres debatían si el señor Blake tenía una identidad falsa, mientras que alguien más juró haberlo visto Jane en un ferry a Calala hace 2 inviernos, y en la estación de Creswell, una adolescente afirmó que una vez escuchó a Agnes llorar en la habitación de atrás, y dijo, yo no quise lastimar a nadie. Nadie cuestionó por qué había estado escuchando en primer lugar. Lugar, de vuelta en su sala de estar. La señorita Marple observó el crepitar del fuego. Ella tomó nota en su diario. Abanico de encaje. Cronología inconsistente. Cordelia temía ser expuesta a un ventilador retirado antes de morir. Pochoe. Ladrón accidental. Remordimiento. Al libro Mayo Eran Shish.
apalancamiento, no legado. Las cenizas no mienten, pero en distraer. Ahí hizo una pausa. Luego, debajo, escribió una línea más. ¿Qué más había en ese paquete? A la mañana siguiente, Agnes llegó corriendo por el sendero de la señorita Marple sin aliento, con la mirada perdida. Se lo llevaron, dijo. Alguien irrumpió en el escritorio de Cordelia Anoche. El paquete desapareció. La señorita Marple asintió lentamente, como si no esperaba otra cosa. Entonces, estamos más cerca de lo que les gustaría, dijo. Mucho más cerca. Capítulo 7. Comenzó con un candado puerta. A media mañana, Edward Blake no se había presentado a una reunión programada. C-O-N. La Junta del Museo. Una reunión administrativa, rutinaria, destinada a discutir las próximas exhibiciones de invierno y la suspensión temporal del encaje. F. Financiación de adquisiciones. Agnes esperaba fuera de la oficina con las llaves de repuesto. Cuando no había, llegó a las 10, giró la cerradura. Dentro, todo estaba todavía. La habitación parecía intacta al principio, papeles alinidos, libros apilados. El tenue olor a tabaco flotaba en el aire. Pero dos cosas destacaban. A la ventana estaba abierta, y el abrigo y el maletín de Blake habían desaparecido. Agnes entró, de vuelta, inquieta. No gritó, no lo necesitaba. Blake había desaparecido al mediodía. El sargento Webb estaba de pie en el centro de la oficina, con una mano apoyada sobre el escritorio, el otro en su cadera. Abrigo, maletín, paraguas, todo desaparecido, dijo. Murmuró. Sin nota, sin llamada, sin mensajes. No se iría así como así, dijo Agnes, no sin antes anunciar su autoridad 5 veces. Webb dio un bufido de asentimiento. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana, no dijo nada al principio. A sus ojos se habían fijado en una pequeña taza de porcelana que había quedado en el alféizar de la ventana, medio borrachante, sin lápiz labial, sin azúcar. Un ligero borde de residuo amarillento cerca de la base. ¿Sí? ¿Es suyo?, preguntó en voz baja. Webb siguió su mirada. Me lo aún así. Tibio, dijo ella. Salió a toda prisa, pero no sin tiempo para terminar. Media taza. Se puso de pie y caminó una vez por la habitación, con cuidado de no tocar nada. Sus ojos se detuvieron en el calendario de pared. La fecha, rodeada con tinta roja, fue hoy. Qué extraño, murmuró. No parecía de los que idealizan citas. Webb sacó el calendario del gancho y lo pasó a las páginas anteriores. Marzo tenía una nota garabateada. F de disputa, de origen resuelta. Problema de inventario, de Abril en Cordelia en privado. Y June, nada más que una flecha apuntando a la frase de portada .f inalizado. A nada de eso significaba nada. Todavía, el pueblo respondió a la petición de Blake en desaparición, con su habitual histeria mesurada. Se fugó con los fondos. Señora Goodwin, dijo rotundamente en la panadería. Tomó lo que pudo y se dirigió a Francia. O el ventilador ofreció el señor Nettleby del taller de reparación de relojes. Esa cosa, vale una fortuna. Apuesto a que todo estaba planeado, o tal vez Cordelia sabía algo sobre él. Dora Maynard le susurró a la señorita Marple en el comité de flores de la iglesia a el ego viejo, algo que no podía permitirse dejar salir. Quizás ese libro de contabilidad no, eran solo nombres. Quizás era una prueba. La señorita Marple no discutió, pero sus pensamientos no se dirigieron a la ausencia de Blake, sino a su silencio. Si realmente había huido, ¿por qué no lo había hecho? ¿Destruido más? ¿Por qué dejar atrás los libros de contabilidad? ¿Por qué dejar el té? ¿Y qué había? Marcó la fecha de hoy
Esa noche, el sargento Webb se presentó en la señorita la cabaña de Marple de nuevo. Parecía menos refinado esta vez, con el cuello abierto, sus zapatos manchados de tierra. Encontramos su coche, dijo sin preámbulos, abandonado detrás del viejo invernadero cerca de Welbeck Farm. No huelas, sin señales de lucha. El maletero estaba vacío. La señorita Marple levantó una ceja entonces. No es escape, es remoción. Podría ser cualquiera de las dos, dijo Webb. Podría haberlo, descartó. O alguien quería que pareciera que lo había hecho. Asintió. Se encontró algo en el espacio para los pies. Hizo una pausa, unas migas, hierba seca y una astilla de helo que parece una cinta bordada, de color verde pálido, metida bajo el freno. Señorita Marple se detuvo a mitad de la vuelta. Cinta. Sí, la mandamos a probar. Podría ser un adorno decorativo de algo, o un borde de encaje, ella murmuró. Los ojos de Webb se entrecerraron. La señorita Marple dejó las agujas a un lado. Quizás no sea el ventilador, pero sí está conectado a él. ¿Recuerdas el catálogo mencionado? Abanicos similares en posesión del museo. Un juego de 4. Cordelia solo exhibió uno a la vez. Pensé que solo había traído uno. Todos lo hicieron. A la mañana siguiente, Agnes regresó al museo y abrió la sala de almacenamiento con manos temblorosas, una a una. Ella y la señorita Marple abrió los cajones protectores de la colección no expuesta. Han 3 cajones dentro, vacíos. El segundo ventilador, un espejo del encaje chantilly que se ve en la recepción. Faltaba. Agnes se dejó caer en el más cercano banco. Ni siquiera sabía que lo guardaba aquí. Siempre actuaba como si el único fuera precioso, único. La señorita Marple trazó la ranura donde había estado el estuche. Neidi roba un segundo ventilador, dijo en voz baja, a menos que el primero fuera una copia. A medio tarde, una carta llegó a la oficina del alguacil, sin remitente. Dentro, una en la página doblada, escribían: estás mirando en la dirección equivocada. El pasado importa más que el museo. El abanico nunca fue de Cordelia para dárselo. Debajo de él, un solo línea, en gris tenue. Pregúntale al jefe de correo sobre 1947. El sargento Webb leyó la carta en voz alta en la cabaña de la señorita Marple. Los 3, Webb, Agnes y la señorita Marple, sentado en un incómodo triángulo alrededor de la mesa de té, dijo un publicado en Kingsme. No hay príncipe. Podría ser una broma o un recordatorio. La señorita Marple dijo: alguien quiere que pasemos la página hacia atrás, no hacia adelante. Agnes frunció el ceño. El jefe de correos lleva ahí toda la vida. El señor Elcott se jubiló hace 2 años. Entonces, se lo preguntaremos. La señorita Marple dobló su servilleta con cuidado. Y debemos preguntarle a uno más cosas, añadió. Si Cordelia nunca fue dueña del ventilador, entonces, ¿quién? El capítulo 8. El director de correos jubilado, el señor Lionel Elcott, vivía en una modesta cabaña en el borde de Lower Fallow Lane, donde Ivy trepaba los muros como chismoso, y la puerta crujía con su propia desaprobación. Él estaba un hombre de cejas formidables y un tez suave, y cuando el sargento Webb y la señorita Marple llegó a las 10, ya estaba sentado en el invernadero, con un lata de galletas abierta y un par de zapatillas desiguales a su lado en pies. Señorita Marple, dijo animándose, no la he visto desde el rifa de Navidad. Señor Elcott, respondió ella con calidez, necesitamos su memoria y quizás tu honestidad, 2 cosas que se desvanecen con la edad. Ese rió entre dientes. Parou entree. El sargento Webb permaneció de pie mientras la señorita Marple tomó asiento.
La carta estaba doblada sobre la mesa. Entre ellas, recibí una pista anónima, dijo Webb, mencionando el año 1947 y su nombre, Elcott. Arqueó una ceja. Ese fue el invierno más frío del año que recuerdo. La mitad de Eni, el pueblo estaba atrapado por la nieve. Tardaron 3 días en desenterrar la casa del vicario Spaño. La señorita Marple sonrió amablemente. ¿Recuerdas que te enviaron algo inusual? Paul Corio. Quizás algo que cambió de manos en secreto. Los dedos de Elcott tamborilearon lentamente en ritmo en la mesa. ¿Estás hablando del paquete? Websy inclinó hacia adelante. ¿Qué paquete? Elcott suspiró. Teníamos un baúl a través de principios de marzo, sellos extranjeros de cuero marrón dirigidos a una señorita Vivian Graham. Ese nombre se quedó porque no había ninguna Vivian Gray en el pueblo. Lo revisé 2 veces y aún así lo recogieron. ¿Quién lo recogió? Preguntó la señorita Marple Elcott. La miró. Cordelia Fawcett. La habitación quedó en silencio. Ella afirmó: estaba cobrando en nombre de la señorita Graham. No. Le di mucha importancia en ese momento. El paquete era pesado. Demasiado pesado. P. Arra libros. Ella lo firmó. Y eso fue todo. Pero una semana después, encontré la etiqueta desechada detrás del mostrador. La dirección del remitente había sido arrancada. Webb frunció el ceño. ¿Y no lo denunciaste? Aquien. Nadie preguntó. No era ilegal recoger el paquete de otra persona si se reclamó correctamente. Y Cordelia, bueno, ella era el tipo de mujer que hacía que la gente no hiciera preguntas. La voz de la señorita Marple era pensativo. Dijiste sellos extranjeros. Sello postal de Francia en Bayonne. Webb se recostó. Así que Cordelia tomó posesión de algo que no estaba destinado a ella en ella. Algo enviado desde Francia a alguien que tal vez nunca haya tenido existió, o alguien que nunca estuvo destinado a recibirlo. La señorita Marple agregó: anquieró en el pueblo. La noticia de la desaparición de Edward Blake había comenzado a extenderse, transformándose en folclore antes de que a la semana ya había terminado. La Interpol lo atrapará, dijo Dora Maynard. Declaró, como si hubiera consultado recientemente con ellos. Después de todo, hay un número limitado de puertos. La señora Goodwin ahora insistió en que siempre había pensado que no era del todo inglés, mientras el señor Nettleby, en el taller de reparación, mostró una nota escrita a mano que decía: han cerrado temprano hoy, observando los caminos. Pero la atención de la señorita Marple permaneció fija, no en el lugar a donde había ido Blake, sino de donde había venido el ventilador. Esa tarde regresó a el museo solo. Agnes había accedido a permitirle el acceso a la sala de archivos para 1 hora, aunque advirtió a la señorita Marple que caminara con cuidado. Las tablas del suelo están más dramáticos de lo que deberían ser. La sala de archivos olía a cera de abejas, lino y la lenta decadencia de los secretos. Fila tras fila de cajones alineaban el paredes, cada una etiquetada con una cuidadosa escritura a mano. La mirada de la señorita Marple se posó en uno en particular: los registros de adquisición. 19.461.952. Lo abrió con cuidado. Dentro, una colección de fichas. La mayoría eran .N o embers de donantes rutinarios, descripciones de artículos, condiciones al momento de la entrega. Pero cerca de en la parte posterior, una tarjeta tenía una esquina rota y una escritura ligeramente diferente. Artículo: an encaje abanico, modelo Chantilly, década de 1860 aproximadamente. Mango dorado con incrustaciones de perlas en origen. Entrega privada a través de Miss Fiji. Procedencia desconocida.
Posible herencia en liquidación. Francia. Excelente estado. Mecanismo de cerradura reparado. Nota: no se muestra hasta nueva verificación. No se mencionó el grifo Cordelia, pero estaba escondido. Era un trozo de papel doblado, fino, viejo y escrito en francés. La señorita Marple leyó la primera línea lentamente al que tiene lo que yo no pude conservar. Sepa que nunca fue tuyo. Le llevó el documento al sargento Webb esa noche. ¿Podemos fecharlo?, preguntó, volteando el papel con las manos enguantadas. Pero lo más importante es... Nos dice dos cosas, respondió la señorita Marple. Primero, que alguien, tal vez la propia Vivian Gray, sabía que el fan había sido interceptado. Y segundo, que el propietario original nunca consintió en su transferencia. Exhale Webb, lo que significa que Cordelia había posesión de propiedad robada durante casi 30 años. Y es posible que la haya utilizado, dice la señorita Marple añadido, como palanca, como símbolo, como amenaza. Esa noche, cuando empezó a llover en otoño, la señorita Marple se paró junto a su ventana una vez más. Observó cómo la oscuridad se transformaba en los hedros y las farolas borrosas. Más allá, el pasado no solo se había colado en el presente, había grabado sus iniciales Eno. Hubo gritos, ni violencia, ni señales de intrusión, solo un objeto pasado de mano en mano, llevando consigo algo más que hilos y patrones. Llevaba una traición, y ahora ese objeto había desaparecido. De nuevo. Capítulo 9. La oficina del abogado estaba justo al lado de Merton Lane, a media colto, tras un seto torcido y una pared cubierta de glicinas que no había sido podada desde la coronación. Dentro todo olía ligeramente a pergamino y menta. El señor Leopold Smay, del pueblo, un abogado durante más de 3 décadas, saludó a la señorita Marple y al sargento Webb con una breve reverencia y un suspiro más largo. A mí pregunté cuánto tiempo tomaría, dijo, mientras buscaba los archivos en Cordelia. No era de las que se andaban con rodeos, ni siquiera con el papeleo. Sacó una carpeta, manila atado con hilo rojo. La hoja superior llevaba el título Última voluntad y testamento de Cordelia Margaret Fawcett, ejecutada el 3 de noviembre de 1949, enmendada el 12 de febrero. Este año, la señorita Marple se ajustó las gafas. Podemos ver las modificaciones. Prigan Smith deslizó una hoja aparte por el escritorio. Aún no se ha presentado públicamente, pero la intención era clara. Webb se inclinó para leer en voz alta an adenda. En caso de mi fallecimiento, solicito que la Junta no conserve el artículo número 12 del Museo Glenleys. En su lugar, se transferirá al cuidado de Agnes Bell, para que se deshaga de él, como esta instrucción reemplaza cualquier reclamación previa del Museo. P. R. o Piedad Anse hizo el silencio. La señorita Marple golpeó ligeramente la página. Sabía que el abanico no era suyo. Webb asintió. Ella intentó corregirlo. Smay se aclaró la garganta. Ella no quiero que se sepa públicamente. Pidió que la enmienda se incluyera discretamente. No leí, a menos que me lo cuestionaran. Le pregunté ¿por qué? Dijo que porque lo había guardado demasiado tiempo en Jan y no nombró a ningún donante, dijo la señorita Marple. No, confirmó Smith, pero dijo que Agnes sabría qué hacer. Fuera de la oficina, el viento había empezado a soplar. Arriba. El verde del pueblo ondulaba bajo nubes largas y delgadas, y la campana del campanario dio el cuarto, como para marcar el cambio de tono. El sargento Webb juntó las manos a sus espaldas,
mientras caminaban. Eso lo cambia todo, dijo la señorita Marple. M.U. remuró. El abanico nunca estuvo destinado a ser exhibido. Nunca fue suyo por derecho. Y Cordelia, al final, intentó devolverlo, sin escándalo, o antes de que alguien pudiera detenerla. La expresión de Webb se ensombreció, lo que hace que la desaparición tanto del fan como de Edward Blake sea más deliberada que la señorita Marple se detuvo en la esquina donde los adoquines se unían al sendero musgoso hacia el museo. Dígame, sargento, ¿qué pasaría si Blake no el ladrón? Webb frunció el ceño. Tomó el control en el momento en que ella murió. Limpió registros. Ocultó pruebas. Ese no es el comportamiento de un hombre inocente. No, ella dijo. Pero puede ser el comportamiento de alguien desesperado. De vuelta en el museo, Agnes Bell estaba en la oficina clasificando las donaciones cuando entró la señorita Marple. Ella levantó la vista rápidamente, con la tensión aún presente en su rostro. Me enteré del testamento, dijo ella. La señorita Marple asintió. Te dejó el abanico. Agnes se sentó lentamente. No sé qué hacer con eso. Quería que usted eligiera, respondió la señorita Marple. Pero quizás el verdadero regalo no fue el objeto, sino la verdad que la obligó a tomarlo. C.A. Ranesh miró hacia otro lado, su voz apenas por encima de un susurro. Me dijo una vez, hace unos meses, que mantener el ventilador había arruinado algo. No el museo, no exactamente, sino su sensación de tener razón. Yo no lo entendía en ese momento. Vivía con la culpa, dijo la señorita Marple con dulzura. Eso está claro. Hubo una pause. Entonces Agnes dijo, si Blake no hubiera matado en ella, entonces, ¿quién lo hizo? La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, preguntó, ¿sabes quién era realmente Vivian Gray? Los ojos de Agnes se abrieron de par en par. Encontraste a la nombre. Ella nunca existió, dijo la señorita Marple. Era una sombra, una tapadera, tal vez incluso la propia creación de Cordelia pretendía ocultar al dueño original. Pero alguien recordó que alguien envió esa carta. Agnes, dude. Entonces, el ventilador no solo lo robaron, lo querían recuperar. Esa noche, un segundo Sobren llegó, sin matasellos. Esta vez se deslizó por debajo de la puerta de la oficina del sargento Webb. Dentro había una fotografía, sepia, con las esquinas curvadas. Mostraba a una mujer joven, a finales de sus 20, con el pelo recogido en una onda formal. Llevaba un vestido oscuro. En su guantemanos, el mismo abanico de encaje en la espalda. Una sola línea. 1947. No Cordelia. Webb sí. Lo llevé a la señorita Marple antes del anochecer. Ella le echó un vistazo y asintió. No es en inglés, murmuró. Mira el corte del vestido. Parisino entrecerró los ojos. ¿Tú crees que es la dueña legítima? Creo que la señorita Marple dijo, con cuidado somos, tratando de un robo enterrado en el tiempo y un crimen, nacido al intentar deshacerlo también. Tarden Webb dejó la foto sobre la mesa. Pero eso sigue sin explicar a Blake. No, estuvo de acuerdo. A menos que Blake no desapareciera para escapar, sino para proteger a L. Esa noche, Agnes encontró una carta escondida entre los pliegues del antiguo libro de contabilidad de Cordelia, oculto dentro de la tapa trasera. Debajo de un hilo de encuadernación suelto era breve, sin firmar, pero inconfundiblemente de Cordelia a escritura a mano. Si vienen a buscarlo, díselo a Jane. Ella sabrá cómo desenredarlo. Creí que tenía tiempo. Siempre pensé que había más. Capítulo 10. Era una mañana tranquila cuando la señorita Marple hizo su movimiento. Allí no hubo anuncios,
ni acusaciones repentinas, solo una suave sugerencia .c, colocada cuidadosamente, como un alfiler sobre seda. Visitó el Museo del Encaje en 10:00, justo cuando Agnes abría las puertas. Intercambiaron una mirada. Sin palabras, eran necesarios. La señorita Marple ya había hablado con el sargento Webb. El plan no fue una actuación, fue un eco, una recreación de algo que ya había sucedido. Allá había pasado. Una vez, al mediodía, los aldeanos se habían reunido. No era raro que la señorita Marple organizara un té de la tarde, aunque es raro que ella lo haga en el museo. Y más raro aún que la lista de invitados ... incluir a todos los involucrados en los eventos de las últimas semanas. Dora y el reverendo Maynard fueron allí, rígida por la anticipación. La señora Terbridge llegó con su tercer mejor sombrero, ya susurrando teorías. Agnes Bell, pálida pero serena, se quedó de pie silenciosamente junto a la vitrina cubierta en el centro de la habitación. Y finalmente, como si hubiera sido convocado por el rumor mismo, Edward Blake entró sin previo aviso, sin ser tocado por viaje, y todavía llevaba su mismo abrigo azul marino. El jadeo que siguió a Shula entrada era lo suficientemente afilada como para cortar el hilo. «Estás viva», susurró Dora. «Lamentablemente para algunos», dijo Blake secamente. No miró a Agnes. Él miró a la señorita Marple. «Enviaste la carta, ¿verdad, Pregon?» «No lo hice». «Eso es», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero esperaba que recibieras un Entonces, Webb salió de la sala de archivo, con los brazos cruzados y sin decir nada. A los ojos de Blake se entrecerraron, explorando la habitación. «Entonces, ¿esto es lo que... confrontación?» «No», dijo la señorita Marple. «Es una revelación». Agnes, sin decir palabra, saqué la tela de la vitrina. Dentro estaba el abanico de encaje original, intacto, sin ocultar. Hubo una inhalación colectiva. «No, entiendo», dijo la señora Torbridge. «Dijo que había sido destruido». Andora murmuró. La señorita Marple sonrió. Se giró hacia la habitación. «Este abanico», ella dijo, «no fue encontrado en los archivos, ni fue descubierto entre los de Cordelia.p. Tenencias. Fue devuelto por alguien que creía que era demasiado peligroso conservarlo, y sin embargo, demasiado importante para destruirlo». Dejó que sus palabras calaran hondo. El robo original ocurrió en 1947. El ventilador fue enviado a alguien llamado Vivian Gray, quien nunca lo recibió. Cordelia lo reclamó, ya sea oportunista o culpable. Puede que nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es esto: el abanico nunca fue registrado oficialmente con su nombre. Y aún así, ella lo usó repetidamente como palanca. Por eso se lo dejó a Agnes. Añadió Webb en voz baja. Escribir lo que no pudo arreglar en vida. Blake dio un paso adelante. Su rostro estaba tranquila, pero un temblor le recorrió una mano, un ojo, y no la mató. Señorita Marple, ladeó la cabeza. Temías que te culparan. Sabía lo que estaba haciendo. Yo intenté detenerla. Intenté convencerla de que se acercara y soltara el ventilador en silencio, pero ella se negó. Dijo que se había ganado demasiados enemigos como para confiar en ninguno de nosotros con la verdad. Tenía razón, dijo la señorita Marple. Suavemente. La miró. Entonces, ¿por qué estoy aquí? La señorita Marple señaló hacia la fan para ver quién reaccionaría. Sucedió rápidamente, también rápidamente, para ser llamado drama, una simple inhalación. Desde el fondo de la sala, la mano del reverendo Maynard se dirigió a su boca. Tirando su taza de té
de su lugar. Platillo. Yo no lo sabía. Balbuceó. Todas las cabezas se giraron. El silencio que siguió no fue sorpresa. Fue reconocimiento, un clic de verdad que encajó. La señorita Marple se acercó. Tú fuiste quien le dio a Cordelia el contacto el que ella usó para rastrear el origen del fan. Pero también sabías lo que había encontrado. Y más que eso, sabías quién había sido su propietario original. Maynard dio un paso atrás. Eso no es cierto. Estuvo destinado en Francia, ¿no? Después de la guerra, ayudó a procesar el patrimonio. Recuperaciones. Andorra se giró, con la boca ligeramente abierta. Hills mirólo a ella, luego lentamente a la señorita Marple. Me chantajeó, dijo finalmente. Ella dijo que si no le ocultaba el secreto sobre el ventilador, revelaría lo que hice. ¿Qué hiciste?, preguntó Webb. La voz de Maynard era apenas un susurro. Falsifiqué un certificado. Uno en un paquete de encaje. Llegó a mi estación. Un artículo de lujo de una finca confiscada. La firmé como abandonada. Pensé que nadie lo haría. Han cuidado. A la familia había desaparecido. Era tiempo de guerra. No pensé que importarían, pero así fue, dijo la señorita Marple. Cordelia se quedó con el abanico, pero no con el secreto. Ella lo mantuvo como arma. Lo llamó influencia. Maynard dijo con amargura. Me dijo, si no me callaba lo del paquete, me arruinaría. Soy vicario de Dios, por el amor de Dios. Incluso los virulentos tienen pasado. Señorita Marple. Respondió. Webb dio un paso al frente. ¿La mató, reverendo? No, dijo inmediatamente. Tenía miedo de lo que pudiera decir. Sí, pero no la envenené. Ni siquiera la vi ese día. Lo juro. La señorita Marple entrecerró los ojos. Quizás no lo hiciste, dijo ella, pero alguien se aseguró de que el secreto de Cordelia quedara enterrado. De nuevo, y no solo de ella. Miró una vez más alrededor de la habitación. Porque el verdadero asesino, dijo con calma, aún no ha muerto. Capítulo 11. El silencio que siguió a la declaración de la señorita Marple era el silencio de la confusión, era el silencio de la atención. Cada mirada en la sala observó a los demás, midiendo los movimientos, esperando un parpadeo, una tos, un temblor que pudiera significar culpa. Pero la señorita Marple no estaba mirando a la multitud, estaba mirando a Agnes Bell. Agnes se quedó quieta, junto al expositor. Sus manos descansaban ligeramente sobre el borde la mesa, su rostro ilegible. Solo sus ojos se movían lentamente, con cautela, del reverendo Maynard a Edward Blake, luego a la señorita Marple. La voz de She. Marple era suave, casi sociable. Cordelia Fawcett vivía rodeada de secretos, pero secretos como los patrones de encaje de hojas, y cuando algo no coincide, hay que preguntar, ¿por qué? Dio un paso hacia el centro de la habitación. El abanico que mostró no era el original. Ese abanico, el auténtico, fue robado antes de la recepción. Emplazado por una réplica casi idéntica. El cambio, creo, ocurrió 2 días antes de la reapertura. El tiempo justo para que Cordelia se diera cuenta, y el tiempo justo para que alguien más entró en pánico. Edward Blake habló con voz tensa, pero solo ella y Agnes tenía llaves. La señorita Marple se giró lentamente. De hecho, todas las miradas se desviaron. Agnes no dijo nada. La señorita Marple continuó con un tono amable. Incluso ahora, Cordelia salió del ate. Amó en su testamento. Confiaba en ti, Agnes, pero quizá no te conocían tan bien como ella creía. Los labios de Agnes se separaron ligeramente. No lo hice. Empezó pero se detuvo. La mirada de la señorita Marple
No vaciló. Descubriste la verdad sobre él, Fan, antes que Cordelia, ¿no? En algún momento durante tu inventario, el invierno pasado, comparaste las fotografías antiguas, viste la fecha en la factura de reparación, te diste cuenta de que el objeto que todos creían era una orgullosa donación era, en realidad, una reliquia de guerra contrabandeada mediante engaños. Agnes parpadeó rápidamente, pero no dijo nada. No tenía intención de matarla, dijo la señorita Marple con suavidad. Al principio, creo que solo querías llevarte el ventilador, mandarlo a donde pertenecía, tal vez devolverlo a lo hizo de forma anónima. Pero Cordelia te sorprendió al modificar su testamento y planearte. Lo daré de todos modos. Quería arreglar las cosas en su propio orgullo. Manera complicada. La señorita Marple hizo una pausa, dejando que la verdad se o informar. Pero no pudiste esperar. Pensaste que cambiaría de opinión. Tú pensó que lo exhibiría de nuevo. Lo reclamaría como suyo. Así que se tuvo. La voz de Agnes, cuando llegó, era de caballo. Nadie sabía lo que ella era. La señorita Marple asintió lentamente. Excepto usted, Sargento Webb. Intervino en adelante, no con esposas, sino con vacilación. Agnes Bell dijo, en voz baja. ¿Entiendes lo que dice? Agnes no lo miró. Mantuvo sus ojos puestos en la señorita Marple. Ella mintió, dijo, a todos. Durante décadas, construyó su reputación sobre un artefacto robado. Chantajeó al vicario, amenazó a Blake, y mientras tanto, hablaba de preservación, como si fuera la guardiana de la virtud misma. Pones el digital en su té, dijo la señorita Marple, en voz baja. Pequeñas dosis, suficientes para aumentar el efecto. Ese útil, retrasado. Agnes soltó una pequeña risa entrecortada. Nunca dejaba que nadie más tocara su taza, ni siquiera yo, excepto una noche. Estaba distraída. Ella acabó de terminar de escribir esa maldita cláusula testamentaria. Vi el documento en su escritorio. Ni siquiera lo mencionó. Simplemente sirvió el té y dejó la lata abierta, como si nada había cambiado. Y eso fue suficiente, dijo la señorita Marple. Un desliz, un gesto de confianza. Agnes dejó caer las manos a los costados. Habría seguido mintiendo, ella dijo. Se lo habría llevado todo a la tumba y sonreiría al hacerlo. Pero ella no lo hizo, dijo la señorita Marple. Intentó devolverlo. Simplemente no lo creíste. Ella quería hacerlo. Siguió un largo silencio. Webb no la agarró. Todavía no. Agnes finalmente levantó la vista. Sus ojos enrojecidos no estaban enojados, no estaban cansados. A más tarde esa noche, cuando los invitados fueron despedidos en silencio y el sargento Ebb acompañó a Agnes a la estación, la señorita Marple permaneció en el museo en tiempo más. El ventilador había sido devuelto a su vitrina, esta vez sin ceremonia. Ella estaba sola junto a él. El encaje brillaba débilmente bajo el yuce del techo. Todavía había belleza, pero ya no había orgullo, solo historia, y el peso de las decisiones tomadas hace mucho tiempo. Edward Blake reapareció junto a ella, con las manos en los bolsillos. Nos engañó a todos, dijo, incluso a mí. La señorita Marple asintió una vez. Cordelia no era cruel, solo tenía miedo de ser descubierta, de ser Nordinarion y Agnes. Ella estaba tratando de ser justa, dijo la señorita Marple, y al hacerlo cometió el peor pecado que Cordelia jamás cometió. Lo hizo. Ella creía que sabía más que todos los demás. Al salir del museo, el viento había arreciado, sacudía los setos, hacía sonar la vieja campana de la iglesia,
Movía las hojas como susurros. La señorita Marple se detuvo en el puerta, una mano enguantada apoyada en el pestillo de hierro. Y por primera vez, desde al principio, el pueblo volvió a sentirse tranquilo, pero no en paz. No. Capítulo 12. A la investigación se llevó a cabo en el ayuntamiento 3 días después. No fanfarria, sin reporteros, solo una colección de sillas desgastadas, zapatos lustrados y rostros que llevaban su somnolencia como abrigos prestados. Agnes Bell confesó administrando digitalis a Cordelia Fawcett durante un período de 3 semanas. No había sido su plan, insistió. Tenía la intención de devolver el abanico en secreto para proteger la reputación del museo y salvar al pueblo vergüenza. Pero el silencio de Cordelia, su negativa a explicarse, había convertido esa buena intención en algo frágil y envenenado. El veredicto fue homicidio involuntario, y Agnes debía ser retenida hasta que la corona revisó la investigación completa. Pero en Fowl Glen no fue la legal. El resultado persiguió a la gente. Few L. Motivo, de vuelta en su cabaña, la señorita Marplan se sentó con el sargento Webb en la cálida y tranquila sala de estar. Un nuevo fuego no había sido encendida. Las cortinas de encaje danzaban suavemente con la brisa. Tenías razón, dijo Webb. Fue solo un crimen. Fue una culminación. La señorita Marple asintió, bebiendo SUT. Agnes estaba enojada pero no cruel. Pensó que estaba corrigiendo un error, pero al final reflejó precisamente lo que condenaba. Posesión pensó que el abanico le tranquilizaría, y al final la señorita Marple murmuró. Hizo lo contrario. Abrió su cuaderno y volvió a la página anterior al principio. Debería haberlo visto antes, dijo, pero las pistas estaban demasiado limpio, demasiado ordenado. La desaparición de Blake en Cordelias será el quemado en encaje, todo diseñado para cambiar nuestro enfoque. Webb se inclinó hacia adelante. Vamos a caminar solo una vez más. La señorita Marple sonrió. Si insistes, comenzó con el abanico. Cordelia lo adquirió en 1947. Bayo sospecha. Circunstancias. Nunca fue suya. Eso quedó claro una vez que rastreamos el nombre Vivian Gray, un alias, o quizás un fantasma vinculado a una finca francesa. El fan era parte de un envío privado que nunca llegó a su destinatario previsto. Ella lo tomó, dijo Webb, y construyó un legado sobre él. La señorita Marple estuvo de acuerdo, y luego quizás, años después, empezó a arrepentirse, o quizás temió que sería expuesta. Enmendó su testamento, no para ser generosa, sino para evitar un escándalo, dejándoselo a Agnes. Esperaba cerrar el capítulo, pero Agnes ya había leído el libro. Webb, la señorita Marple, continuó. Agnes descubrió el abanico en origen meses antes de la muerte de Cordelia. Intentó hacer lo que Cordelia nunca había hecho, el coraje de devolverlo. Pero Cordelia seguía retrasándose, se negó a reconocer las faltas incluso ante Agnes. Y así, Agnes, frustrada, amargada y quizás sintiéndose bien, tomó una decisión. La envenenó lentamente Webb, dijo Anne, para que nadie sospechara. Y casi funcionó, señorita, dijo Marple, hasta que Blake desapareció. Webb frunció el ceño. ¿Ahora le crees que corrió para proteger a alguien? Creo que corrió para protegerse a sí mismo. O invirtiéndose en el chivo expiatorio. Temía lo que Agnes pudiera hacer a continuación. Y tal vez temía que secretos, los libros de contabilidad de Cordelia, podrían revelar información sobre él. Webb guardó silencio. La señorita Marple, se continuó en voz baja. Y luego estaba el reverendo Maynard. Webb sin Cordelia lo chantajeó, pero él
No la mató. No, dijo ella, pero ella la sostuvo poder sobre muchas personas. Y cuando el poder se construye sobre el silencio, solo se necesita uno. Perrona, que hizo la pregunta correcta para derribar a toda la casa. Ella cerró el cuaderno suavemente. El ventilador nunca se trató de arte, se trataba de control y secretos y culpa. A la mañana siguiente, el Museo del Encaje permaneció cerrado. Un cartel colgaba en la puerta escrito con la cuidadosa letra de Agnes: cerrado temporalmente por recatalogación. Por favor, respeten el pasado. Pasaron pocos aldeanos. Dentro, el ventilador había sido encerrado nuevamente. Esta vez, no en un vaso de cristal, sino en un recipiente sellado. Sea John de archivo, etiquetado procedencia disputada, no para exhibición. De camino a casa, la señorita Marple se detuvo junto al jardín de rosas, frente a la vicaría. Dora Maynard cuidaba los pétalos en silencio. Siempre tan precisa, Dora murmuró, sin levantar la vista. Cordelia, siempre podando las ramas de los demás. Supongo que al final, alguien decidió que necesitaba recortar. La señorita Marple no respondió. Anella... S. y Emma Playment se arrodilló, recogió un pétalo caído y lo colocó suavemente sobre el tierra. Esa noche regresó a su sala de estar. El fuego se había apagado. Su labor de punto estaba olvidada en una cesta junto a la chimenea. Abrió el cajón y eliminó la foto enviada anónimamente. La joven que sostenía el abanico en 1947. Nunca supo el nombre de la mujer. Algunas historias incluso resolvieron algunas que quedaron. E.S. Queenes en sombra volvió a colocar la foto en su sobre y luego la giró. Apagó la luz. Fin del capítulo 12 y fin del misterio.